La realidad educativa ecuatoriana desde una perspectiva docente. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el sistema educativo ecuatoriano, dentro del cual el principal problema que se puede evidenciar es que se presenta la educación ecuatoriana de forma incoherente. Es decir, que no existe una coherencia estructural entre lo que se imparte en la educación inicial, la educación básica, el bachillerato y la educación superior, de que muchas veces los contenidos curriculares y las diferentes competencias que engloban cada uno de estos subniveles de educación no están acordes o no tienen una continuidad adecuada, lo que dificulta para el estudiante la oportunidad de aprender algo nuevo o algo útil para ellos a lo largo de su formación académica. Entonces, este tipo de situaciones desencadena en que la educación en nuestro país, en el contexto ecuatoriano, no pueda ser evaluada adecuadamente y no se pueda determinar la calidad educativa que gozan las instituciones educativas, tanto públicas como privadas en el país. Uno de los principales objetivos del Plan Decenal de Educación del 2006 es garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión social. Ya en este aspecto, se debe procurar que el estudiante adquiera aprendizajes significativos que sirvan para su desarrollo personal, académico y social, y que estos aprendizajes que ellos adquieren sean pertinentes. En este sentido, también es muy importante mencionar que de acuerdo con los resultados generales emitidos por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el año 2017, en el ciclo 2016-2017 se evaluaron a 182.141 estudiantes, de los cuales 89.051 son hombres y 93.090 son mujeres, que pertenecen a 1.909 instituciones fiscales del país. En esta evaluación se realizaron diferentes pruebas diagnósticas para conocer cuál era el nivel educativo de los estudiantes en el país. En estas pruebas, el promedio que se obtuvo fue de 7,41. Esto con respecto a una ponderación sobre 10. Entonces, ¿a qué nos referimos en este punto? Que la calidad educativa está muy por debajo de niveles de excelencia, por así decirlo. Entonces, nos falta mucho trabajar o hacer énfasis en diferentes aspectos de los estudiantes. Lo más impresionante es que se sigue dejando de lado la educación inicial, la cual es tan necesaria para el desarrollo de los más pequeños. En este aspecto, cabe mencionar que, si bien es cierto, en la educación pública en Ecuador se ofrece lo que es educación inicial para niños de 3 y 4 años. Sin embargo, este subnivel educativo no es obligatorio. No es obligatorio, por lo tanto, eh, muchas personas optan por inscribir a sus niños en estos grados y otras no. Entonces, esta parte se, no se le ha dado la importancia que debería. En estos años es cuando los niños tienden a aprender cosas básicas y esenciales que van a servir como base para los siguientes años. Hoy se trabaja en ejes importantes como el desarrollo personal y social, que es esencial para los niños, el descubrimiento del medio natural, cultural y la expresión y comunicación, que son aspectos que se van trabajando de mejor manera en este subnivel educativo. En cuanto a la educación general básica, se puede decir que un aspecto muy importante que falta fortalecer en este sentido es promover la lectura, ya que la lectura puede activar más de 20 procesos intelectuales,
Además, se convierte en la entrada a un mundo lleno de aventuras y conocimientos, y es por ello que hay que incorporar las destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir, potencializando el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño que maneja el Ministerio de Educación. Los niños hoy en día son nativos digitales, entonces trabajar con ellos debe basarse en una adaptación tanto del docente a lo que se tiene hoy en día, y asimismo a los estudiantes adaptar sus actividades para poder potenciar esta parte de la lectoescritura que es tan esencial y tan fundamental y que sirve como cimiento para los años posteriores. En el caso del bachillerato, esta etapa permitirá desarrollar macrodestrezas, en donde el estudiante tenga la posibilidad de aplicar las operaciones intelectuales en cada forma del pensamiento, así como el pensamiento reflexivo, analítico, lógico, crítico, sistemático, analógico, creativo, deliberativo y práctico. En esta parte del bachillerato se supone que los estudiantes ya deben tener una base sólida que viene desde los años tempranos, como es la educación inicial, el subnivel elemental, preparatorio y el subnivel básico. Pero muchas veces se dejan cosas que no se logran subsanar en estos subniveles eh, anteriores. Entonces, el momento de que el estudiante llega al bachillerato, por lo general llega con ciertos vacíos que no se pudieron solventar en años anteriores. Es así como los estudiantes de bachillerato muchas veces tienen dificultades incluso para poder razonar, para poder tener un pensamiento crítico, analítico, para poder realizar correctamente una investigación, para resolver un problema. Entonces, lo que se plantea o lo que se propone desde eh, las directrices del Ministerio de Educación en los diferentes distritos es trabajar en el aprendizaje basado en proyectos y en el aprendizaje basado en problemas, para lo cual el estudiante deba poner de su parte su capacidad analítica, su capacidad de resolver o de solucionar un problema y de poder utilizar todas sus habilidades de las diferentes disciplinas que ellos reciben en las instituciones educativas para poder resolver un problema o para poder desarrollar un proyecto. En el caso de la universidad, con todo el bagaje que nosotros venimos acumulando desde la educación inicial, la educación básica y el bachillerato, cuando llegamos a esta etapa de la universidad es importante desarrollar las competencias, pero ya enfocado a una verdadera competencia, que es la integración de saberes que me permiten solucionar problemas como el caso así lo amerite. Ya en este punto, ya el individuo debe tener una formación integral bastante sólida de conocimientos que le permitan ya en este punto formarse como un verdadero profesional. En consecuencia de aquello, queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. Aquí en este punto ya cuando llega el estudiante a la universidad, si ha tenido malas bases desde sus años anteriores en el bachillerato, en la educación básica, en la educación inicial, al llegar a este punto de la universidad van a desertar. Van a desertar si no tienen la formación adecuada. Entonces, es muy importante que se prepare al estudiante desde la educación inicial, la educación básica y el bachillerato para que al momento de llegar a esta etapa de la formación universitaria, ellos tengan los conocimientos adecuados que le permitan enfrentarse al mundo real y a desempeñarnos como profesionales. Entonces, el rol del docente es esencial. En todas estas etapas, el acompañamiento docente es fundamental y trabajar con las herramientas adecuadas permitirá facilitar todo este proceso, tratar de que los cimientos que se van formando desde la educación inicial
sean lo suficientemente fuertes para que vayan adquiriendo nuevos conocimientos a lo largo de toda su formación académica. Si bien es cierto, muchas veces intentamos replicar prácticas de otros sistemas educativos de otros países, lo ideal o lo esencial es que tratemos de contextualizar estas buenas prácticas y adaptarlas a la realidad nacional, porque muchas veces lo que funciona en otro país, con otro contexto, con otra realidad, no va a tener los mismos efectos o los mismos resultados que si lo aplicamos aquí en nuestro país, con otra realidad, con otro contexto, con otro trasfondo cultural. Entonces, estos aspectos también se deben tomar en cuenta con estándares de calidad reales y que se pueda medir eh, esta calidad educativa de alguna manera utilizando diferentes métodos o herramientas que permitan saber con certeza y con claridad si la educación como tal aquí en el país, como se la ha venido desarrollando, es la adecuada o en qué aspectos se puede mejorar o qué aspectos se pueden cambiar para lograr una verdadera calidad educativa. Cabe mencionar que la educación es sinónimo de aprendizaje. Por ello, cada uno de los niveles educativos que transitamos debe ser pertinente, coherente y praxitivos, de tal manera que exista una verdadera conexión de conocimientos y el anclaje de los aprendizajes para que estos se tornen auténticos aprendizajes significativos.